Hace unos años se aprobó la reforma procesal laboral que vino como a modernizar un poco más el tema del código de trabajo. Sin embargo, ha sido necesario implementar políticas que vengan también a adaptarse a la nueva realidad que vive la sociedad, ¿verdad? Entre ellas la política de acoso sexual, que esta es básica y es obligatoria dentro de las empresas. Entonces existe una normativa propia que regula este tema de acoso sexual en el empleo. También se implementó la ley de teletrabajo, ¿verdad? Que también viene a complementar un poco de un vacío que ya tenía el código de trabajo precisamente por ser bastante viejo. Ahora, la sociedad nos exige ir adaptándonos, ¿verdad? De ir implementando nuevas reformas igual a la normativa. Por ejemplo, ahora el tema probatorio tal vez carece un poco de trasfondo ¿verdad? De justificación dentro del mismo código de trabajo. Ahora mucha de la prueba que podrían aportar los patronos en caso de un eventual juicio a nivel laboral es digital. Entonces esto no lo regula el código. Mucho también va a venir a establecerse a nivel jurisprudencial, no solo en cuanto a lo que establece la normativa en sí, pero sin duda alguna el hecho de que la sociedad vaya cambiando también va a requerir que se implementen nuevos cambios a la normativa laboral que actualmente está vigente. Bueno, ya es un tema más político, ¿verdad? Pero tendría que implementarse a nivel de la Asamblea Legislativa, establecer reformas al Código de Trabajo o igual implementar nuevos proyectos de ley sobre distintos temas. Estaba en discusión un proyecto de ley sobre la jornada 4x3, ¿verdad? Que este es bastante famoso y bastante conocido, que tiene sus pros y sus contras, que todavía no ha sido aprobado, pero ves, todas estas circunstancias obligan a que eventualmente se generen cambios a la legislación laboral. Precisamente la ley de teletrabajo vino a establecer cuáles son las obligaciones de ambas partes, ¿verdad? Tanto del patrono como del trabajador, para efecto del cumplimiento de su contrato de trabajo. Entonces, hay un grupo de personas que pudo haber estado contratada de forma presencial y después pasó a teletrabajo. Entonces, en esos casos fue necesaria la firma, una adenda al contrato original de esa persona para regular las nuevas condiciones que aplicarán a partir del teletrabajo. Si yo soy una contratación nueva, o si estoy contratando un nuevo grupo de personas para que trabajen desde la casa, entonces por supuesto que le van a regir otro tipo de regulaciones, pero precisamente la ley vino a llenar ese vacío que no se incluía en el código de trabajo per se, ¿verdad? Para adaptarse a las nuevas realidades y yo creo que ha caído perfecto. Hay muchas empresas que solo trabajan así, ¿verdad? Únicamente con teletrabajo, no tienen una estructura física como tal e incluso esto ha afectado también los procesos de registro a nivel de seguridad social, porque el proceso de seguridad social conlleva una inspección en el área de trabajo. Entonces se han tenido que adaptar ese proceso de registro a la nueva realidad de muchas empresas, que es que los empleados laboran desde su casa. La relación laboral se mantiene exactamente igual, digamos, los mismos derechos y obligaciones, pero por supuesto que hay una forma distinta de medir, por ejemplo, los objetivos que cumple el colaborador ¿verdad? En su día a día. Muchas veces no está sujeto tal vez a un horario per se, precisamente por la dinámica de esa relación laboral y al trabajar desde la casa. Entonces todo va a depender de las circunstancias, pero sí en la ley de teletrabajo se vino a incluir esa posibilidad de establecer una forma de control por objetivos, ¿verdad? Ya no tanto como un esquema de horario, como tal vez estaba o es la forma tradicional, ¿verdad?, de medir a un colaborador muchas veces. También vino a incluirse el tema de riesgos de trabajo, que pues es diferente cuando uno está desde la casa. Entonces, esto también se incluye en la ley y por supuesto que obligaciones también para la parte patronal. La ley 7476, que es la ley contra el acoso y hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, pues yo creo que es fundamental dentro de las empresas. De hecho, por eso es la única política realmente que es obligatoria tener. Y sin duda alguna, ¿verdad? A nivel de sociedad, el tema de acoso sexual es cada vez más fuerte, principalmente contra las mujeres, pero bueno, en general, digamos, adquiere cada vez mayor relevancia. Y yo creo que cada vez hay más conciencia dentro de las empresas el no tolerar este tipo de situaciones, ¿verdad? Incluso de establecer una denuncia. Entonces, sin duda alguna, la legislación
era necesaria, ¿verdad? Y ha sido fundamental en este proceso de las empresas, no solo a un nivel, ¿verdad?, de normativa laboral, de cumplimiento de normativa laboral, sino a un nivel de clima organizacional y de crear esta cultura de cero tolerancia a los procesos de acoso. Entonces, pues cada vez se le da mayor importancia a este tema. De hecho, la ley incluye la obligación de realizar, no solo de tener la política, sino de realizar capacitaciones en donde constantemente se hable sobre esta materia y que los colaboradores tengan herramientas y sepan qué instrumentos tienen para poder presentar una denuncia en caso de presentarse alguna situación de este tipo. La empresa debe tener su política interna que regule la materia de acoso sexual, entonces todo dependerá a qué instancia o qué instancia se haya incluido en la política para poder acudir a denunciar una situación de acoso. Usualmente se puede hacer, o lo más común es a recursos humanos, ¿verdad? O a una gerencia. Este es el procedimiento usual, se establece la denuncia, la empresa tiene la obligación de nombrar una comisión integrada por al menos 3 personas de ambos sexos, así lo establece la ley, que procedan a investigar sobre esta denuncia, por supuesto dándole traslado a la persona que está siendo acusada de los hechos, ¿verdad? Y aquí se lleva a cabo una investigación, es básicamente como llevar a cabo un proceso judicial, llamémoslo así, a lo interno de la empresa, en donde se investiga qué pasó, incluso se realiza una audiencia y eventualmente se emite un documento final con una serie de recomendaciones sobre lo que se encontró, ¿verdad? Los resultados de la investigación para que se tome una decisión respecto a los hechos, ya sea amonestar a la persona, ¿verdad? Si no se concluyó nada respecto a la situación, incluso un despido sin responsabilidad patronal cabría o una suspensión sin goce de salario. Esas son como las opciones que cabrían en caso de comprobarse los hechos sujetos de una denuncia por acoso sexual. No hay ninguna sentencia penal, puedan meter a la cárcel. Esto es independiente del proceso laboral, sin embargo, por supuesto que no excluye una de otra, ¿verdad? Si la persona desea acudir a la instancia penal, también podría hacerlo. Son casos cada vez más comunes, de hecho solo estas semanas me surgieron 2 casos, ¿verdad? En donde clientes han acudido a nosotros para saber cómo proceder, porque en estos casos es muy importante la participación de la empresa al ser, digamos, el ente neutro entre ambas partes. Por supuesto que nosotros guiamos a la empresa para acompañarla en la investigación. De hecho, muchas veces formamos parte de la comisión que investiga estos hechos y la idea es establecerles una guía sobre cómo pueden actuar en estos casos, cuál es el procedimiento que tienen que seguir y por supuesto que lo hagan de conformidad con lo que establece precisamente la ley contra el acoso sexual. O sea, está mal por el hecho de que las horas extra no deberían ser algo permanente. Las extras deberían ser algo excepcional, ¿verdad? Y aquí las tienen como una jornada fija, entonces los tienen trabajando siempre en lugar de las 8 horas, digamos, igual lo dejo 12 horas, pero pagándole las extras. Entonces, como que con el empleado tengo un tema, no tengo contingencia realmente, digamos, porque yo le estoy pagando esas horas adicionales que están trabajando. Sin embargo, al trabajarse en horas extra permanentes, conlleva una posibilidad de que el Ministerio de Trabajo inicie un proceso de infracción a las leyes laborales, precisamente porque las horas extra no deberían ser una situación permanente. Debería ser por una necesidad que tenga la empresa en determinado momento para cubrir precisamente esa necesidad, pero lo usan como mecanismo para aumentar jornadas laborales. Ahora, el argumento del Ministerio de Trabajo para este tema, para decir, o sea, no me importa que usted le pague a los empleados las horas extra, usted está haciendo algo incorrecto, ¿verdad?, que infringe la normativa laboral, es que deberían tener otro turno, ¿verdad?, las empresas. Ahora, es muy fácil decirlo, a nivel operativo, por supuesto que conlleva una serie de costos adicionales y sale carísimo incluir un turno más. Bueno, Costa Rica yo creo que siempre se ha caracterizado por ser un país bastante garantista en cuanto a los derechos para los empleados. Ahora, esto si nos concentramos en Centroamérica, digamos, siempre se ha sabido, ¿verdad?, que el beneficio en cuanto a los derechos laborales, incluso en cuanto a un litigio, por lo general lo tiene el trabajador, ¿verdad? Por el principio protector que le rige, porque la carga de la prueba recae en su mayoría sobre el patrono. Entonces, el trabajador siempre tiene como esa garantía de que le va a ir mejor, ¿verdad? O que es al ser la parte más débil en una relación laboral. Ahora, si lo comparamos con países europeos, ¿verdad? Por supuesto que los beneficios laborales que rigen para el empleado
nos quedamos un poco atrás, ¿verdad? En cuanto a temas como licencia de maternidad, donde hay países que dan hasta 24 meses de licencia de maternidad, cuando en Costa Rica únicamente son 4, ¿verdad? Entonces, a pesar de que sí somos un país que otorga pues bastantes beneficios en torno a sus empleados, comparándolo ya con otros países mucho más desarrollados, sí nos quedamos un poco atrás. Yo veo difícil que se vaya a otorgar un periodo tan amplio, por ejemplo, dando o citando ese caso de la licencia de maternidad, porque a nivel operativo, digamos, dejando de lado la situación del empleado, a nivel operativo para las empresas implicaría un costo altísimo que yo creo que Costa Rica tal vez no está preparada para eso, pero sin duda alguna yo creo que ese es el rumbo que vamos a ir tomando, pero sí creo que va a llevar un poco más de tiempo. Yo creo que el tema probatorio va a ser fundamental en cuanto a tener que reformularse qué puedo presentar como prueba, qué no puedo presentar como prueba y por conclusión, digamos, la validez o cómo los jueces puedan analizar precisamente esta prueba. Porque ahora tenemos de hecho un caso de un cliente que toda su prueba es electrónica y por electrónica no me refiero a que solo lleva firma digital, no, ese no es el caso. A veces son simplemente documentos que se le envían al colaborador y en el sistema interno el colaborador los acepta. Entonces, ese es un claro ejemplo de una situación probatoria que no está regulada en la normativa. Entonces creo que ahí hay un vacío legal, nuevamente es algo que se puede analizar a nivel jurisprudencial, pero tal vez no es el pan de cada día, digamos, de los procesos judiciales. Entonces estamos ahí como en una zona gris, ¿verdad? De si la prueba podría ser válida o no, y cómo deberían los jueces aceptar o calificar esta prueba. Sí, me refiero a pruebas, por ejemplo, si yo entrego cartas de amonestación, ya no todas las empresas entregan una carta de amonestación física como tal con la firma física del colaborador, sino a veces es un documento simplemente electrónico que el colaborador le llega a su plataforma interna y él la acepta, digamos, como recibido. Entonces, ese rastreo, digamos, que tiene que ver mucho con la parte de TI, que al final va a estar ligado a un tema probatorio de cómo presentamos esta prueba para que eventualmente pueda ser utilizada para justificar si hice un despido sin responsabilidad patronal y que el proceso sea exitoso para la parte patronal.